me tocó la última prédica, yo empecé a hablar acerca de recomendaciones ante la decadencia espiritual. Y el primer tema fue, ¿cierto?, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿ya? Ahora quiero compartir acerca de la mente. Y dentro de este campo, ¿cierto?, que es la mente, quiero mencionar algunos aspectos súper importantes y al final voy a mencionar 5 puntos que van a ser de mucha relevancia e importancia que usted tiene que aplicar y que yo tengo que aplicar para poder ganar esta batalla de la mente. Hoy por hoy, entonces, para ganar las grandes batallas de la vida es ver al enemigo antes, ¿o no? En la guerra se da esto, si usted ve al enemigo antes va a estar apercibido, va a poder defenderse, y si no lo ve, lo más probable es que le ataque, ¿cierto?, y pueda en alguna forma vencerle. Ahora también cuando los enemigos saben que se van a enfrentar, ¿qué va a primar ahí? Las armas que tiene cada uno, ¿cierto? Si viene un enemigo a enfrentarte con armas nucleares y tú tienes solamente fusiles, es difícil que le gane. Pero también hay otros términos que son las estrategias que tú usas, porque puede un enemigo con un fusil te gane, pero tiene que saber usar estrategias de guerra. Entonces, la mente en la Biblia es un campo de aterrizaje de ideas y conceptos. Y eso es lo que quiere el enemigo ganar. El enemigo usa artimañas, ¿cierto?, de sigilo, de sutilidad. Él trata de ganar la idea y el argumento en nosotros. Y el argumento primero que usa es este: un poco de esto no hace daño. ¿Cierto? Un poquito de esto no importa, no hace daño. O por ejemplo, como dice Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces, un poco de esto no hace daño. El otro argumento que el enemigo utiliza, o digamos, es el tema del conocimiento. Tiene que ver, ¿cierto?, con evitar que nosotros podamos conocer las Escrituras. La falta de conocimiento hace que uno pueda caer. Jesús lo menciona de una forma, ¿cierto?, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, como decía en el mensaje anterior, yo les hablaba del corazón, ¿cierto? Cómo uno descubre qué cosas hay en nuestro corazón por el fruto que nuestro corazón, o que sale de él, ¿cierto? Si salen malos pensamientos, si salen malos deseos, ¿cierto? Si salen envidias, si salen contiendas, si sale ira, si sale violencia, eso es lo que hay en tu corazón. Pero si sale amor, si sale gozo, si sale paz, si sale bondad, eso es lo que hay en tu corazón. No es tan difícil descubrirlo, ¿ya? Marcos capítulo 12, verso 28 al 31, nos dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Menciono lo siguiente: la devoción a Dios comienza en el corazón con la motivación. Se expresa en los pensamientos de nuestra mente, pero se manifiesta en nuestro hablar y en nuestros hechos. ¿Escuchó bien eso? La devoción a Dios comienza en el corazón con la motivación, se expresa en los pensamientos de la mente y se manifiesta en el habla y en los hechos. La mente, como les decía entonces, es un campo de batalla que el enemigo quiere ganar. El principal mandamiento nos dice que amemos también a Dios con toda nuestra mente. En el contexto de las Escrituras, la mente va más allá de un órgano físico. ¿Ya? En el ámbito bíblico, la mente viene del griego nous, que
que trasciende a la mera función de un órgano físico y se refiere a nuestra capacidad de pensar, capacidad de razonar, de discernir. Abarca nuestra esfera intelectual, ¿cierto? Lo que nosotros intelectualmente somos, pero también nuestra esfera espiritual. La Biblia usa este término nous del griego, ¿cierto?, para contrastar la mente humana con la mente de Cristo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que los cristianos debemos tener la mente de Cristo, ¿cierto? Entonces, esta profunda transformación espiritual tiene que modificar lo que nosotros pensamos, cómo nosotros percibimos las cosas. Me regalaron un libro de John MacArthur hace tiempo atrás, el pastor Sergio, hace muchos años, y el libro menciona algunas cosas súper interesantes, pero el título de este libro es Piense conforme a la palabra de Dios. Piense conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos lograr, ¿cierto?, pensar conforme a la palabra de Dios, nuestra mente es transformada y empezamos a colocar en nosotros la mente de Cristo. La mente es un campo de ideas. Aunque en el lenguaje cotidiano relacionamos la mente con el cerebro, ¿cierto? Con acá, su alcance es mucho mayor. La mente es un campo de aterrizaje, un espacio donde se gestan las ideas, se idean conceptos, donde esas ideas que acogemos si son erróneas, inevitablemente conducirá a pecados. Hay un término que usan los informáticos que lo quiero mencionar: basura adentro, basura afuera. ¿Qué significa esto? Los que son informáticos deben haberlo escuchado. Es una expresión que significa que la calidad de salida, ¿cierto?, de un proceso está determinada por la calidad de entrada de ese mismo proceso. O sea, si entran en nosotros información incorrecta, información de mala calidad en nuestro sistema, ¿qué va a salir de él? Eso va a salir, pues. Información errónea, de mala calidad, ¿cierto? Pero si en nosotros entra información de buena calidad, si entra su palabra en nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? ¿Qué va a salir de nosotros? Lo que el Señor deposite en nosotros. Entonces, tenemos que asegurarnos, ¿cierto?, de que lo que no entra en nosotros sea basura. ¿Ya? Para que lo que no salga sea basura también. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo comienza hablando de una mente reprobada. Ahí hay un salmo, ¿cierto? El Salmo 14:1, que nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hace tiempo atrás escuché esto y se relaciona, ¿no? Alguien le preguntó alguien le dijo a un ateo: lo que pasa a usted, no es que pasa que usted no crea en Dios, lo que pasa es que usted no es ateo, usted es necio. Y quedó como, ¿pero por qué? Decía, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por supuesto que estos que tienen la mente reprobada están lejos de Dios. Pablo comienza ahí en el capítulo 1 a hablar de la gente que tiene una mente reprobada. Están lejos de Dios, no tienen relación con nosotros, con la iglesia, con los creyentes. Capítulo 1 de Romanos, verso 28, nos dice: ¿y cómo ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios? Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En pocas palabras, la mente reprobada, según la enseñanza bíblica, representa una condición espiritual grave. Es grave. ¿Por qué? Porque esa persona ha rechazado voluntariamente el conocimiento y la presencia de Dios. Aquellos que tienen una mente reprobada, ¿cierto?, han rechazado el conocimiento y la presencia de Dios. Se niegan, ¿cierto?, y finalmente se oscurece su entendimiento. ¿Qué produce esa mente reprobada en el ser humano? Quiero mencionar algunas cosas. Produce distorsión del juicio moral, donde ya no se puede distinguir entre lo bueno y lo malo. La persona que tiene una mente reprobada tiene una distorsión de juicio.
no reconoce lo que es bueno o malo. Hay una pérdida de sensibilidad, convierte lo inmoral en norma y celebra lo que Dios condena. ¿Se han dado cuenta, no? Cuando usted habla con la gente de afuera, ¿cierto? Uno se da cuenta. Cómo piensan, cómo ellos no consideran que las cosas que son pecado o están fuera de las normas de Dios. Produce una esclavitud en la corrupción. Estamos hablando de una mente reprobada, todavía no llegamos a... la persona es entregada a sus pasiones degradantes sin freno ni convicción. Esas personas que viven con una mente reprobada no tienen ningún freno, ninguna convicción que los detenga a hacer lo malo. Y por último, produce una separación consciente de la verdad, porque se dejan guiar por su propia voluntad en vez de por la palabra de Dios, en vez de por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. En este estado, el ser humano no solo vive en pecado, sino que lo justifica, lo promueve, lo normaliza. ¿Les suena conocido estas cosas, no? Es lo que vemos cada día. Manifiesta una mente incapaz de recibir o responder a la corrección divina. Es en esencia el fruto de un corazón endurecido que ha intercambiado la verdad por la mentira. Romanos 1:25, a ver si lo podemos colocar ahí, Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso pasa en una mente reprobada. Ahora vamos a ver dos contrastes distintos, porque ahí ya Pablo había avanzado un poquito en la carta a los Romanos, y en el capítulo 8, del verso 5 en adelante, nos dice, y nos empieza a hablar de la mente carnal y de la mente espiritual. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿ya? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay dos tipos de personas según este pasaje, ¿cierto? Los que piensan en las cosas de la carne y que andan constantemente en sus vidas haciendo lo que es de la carne. Gálatas, ¿cierto?, habla acerca de esto y dice, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Se acuerdan o no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, impureza, hechicería, enemistades, pleito, iras, contienda y todo lo demás, ¿ya? Y Proverbios nos menciona, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Proverbios 23:7. El hombre, nosotros, ¿cierto?, llegamos a ser lo que somos en nuestros pensamientos. Lo que pensamos, ¿cierto?, eso finalmente llegamos a ser. Hay algunos, ¿cierto?, que están luchando con una mente lujuriosa, adúltera, aún estando casados. Otros con pensamientos de envidia, de contienda, chismes. Otros con orgullo, otros con sentimientos de superioridad. Todos luchan, ¿o no? O todos luchamos, porque me incluyo. No podría no incluirme en esto. Podríamos decir también entonces que los designios de la carne los podemos traducir como pensamientos, impulsos y deseos que están en el corazón del ser humano. Son las tendencias que guían a esa persona a actuar contrariamente a los mandamientos de Dios. Algunos hacen lo que piensan y así se convierten en enemigos de Dios. Ninguno puede pensar en esto, que si hace o piensa mal va a poder agradar a Dios. Por eso es tan importante, ¿cierto?, cuidarnos de este modelo de decadencia espiritual que es la influencia del enemigo en nuestras mentes. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tener ese corazón de poder ir al Señor, ¿cierto?, y cuidarnos de los malos pensamientos y los malos deseos.
El contraste entre la carne y el espíritu lleva a una lucha de dos poderes. Está la carne, ¿cierto? Y está la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo menciona también este pasaje, ¿cierto? Por medio de estos dos contrastes, Pablo explica por qué es el espíritu y no la carne el que da vida y paz. Es el Espíritu Santo que trae vida y paz a nosotros, no la carne. O usted, absorto en sus pensamientos, ¿cierto? Y deseos pecaminosos o carnales, ¿ha encontrado paz? Ninguno de nosotros tenía paz antes de llegar al Señor. Y nuestro problema, ¿cierto? Aparte del problema del pecado, era lo que producía el pecado en nosotros. Enemistad con Dios. Entonces, es el Espíritu quien da vida. La persona que vive en la carne, vive todavía en ese antiguo régimen de pecado y de muerte. Que vive pensando en la carne, sigue viviendo en ese antiguo régimen de donde el Señor nos ha sacado. Está dominado por sus impulsos que no son de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni puede agradarle en lo que hace. Por otra parte, nosotros los creyentes vivimos en el Espíritu. Hemos sido transferidos por el Señor, ¿cierto?, a este nuevo régimen donde reinan la gracia, la justicia, la paz, la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, hemos recibido una nueva mente centrada en el Espíritu y podemos disfrutar de vida y paz. Cada uno de los creyentes que hemos recibido esta nueva mente, hemos recibido, ¿cierto?, al Espíritu Santo, nosotros podemos disfrutar de una mente centrada en Él. Podemos disfrutar de paz, podemos disfrutar de vida. O como dice su palabra, ¿cierto?, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Aquellos que tenemos una mente, ¿cierto?, centrada en el Espíritu, no estamos inquietos, no estamos inseguros, no estamos apesadumbrados por nuestro destino o nuestro futuro. Estamos en paz, porque sabemos que si el Señor viene hoy día, ¿a dónde nos vamos? Para que exista esta renovación espiritual, te quiero mencionar 5 cosas. Primero, anótelo esto ahí, le va a servir. Escudriñar las Escrituras, para discernir y renovar nuestros pensamientos. El proceso de transformación espiritual comienza por la exposición constante a la palabra de Dios. ¿Qué dijimos entonces? Escudriñar las Escrituras para poder discernir y renovar nuestros pensamientos. El proceso de transformación espiritual comienza con la exposición constante, no una vez, a las Escrituras. Si usted se expone una vez a las Escrituras, créame que le va a faltar en algún momento, mucho. Tenemos que exponernos a las Escrituras. El creyente no solo adquiere conocimiento, sino que se ponen en evidencia cuando escudriñamos las Escrituras las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué nos dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo y que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo corté un poquito en realidad, pero es esencial entender esto. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas, los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Deberíamos colocarle nosotros ahí, de nuestro corazón, ¿ya? Para que usted entienda que discierne sus pensamientos, sus intenciones. Porque ¿por qué es esencial escudriñar las Escrituras? Primero, revela errores internos. ¿Por qué es esencial escudriñar la Escritura? Porque revela errores internos de dentro de nosotros. La Escritura, dice la palabra también, que actúa como espejo, ¿o no? Espejo. Revela nuestras ideas equivocadas y que muchas de ellas pasan desapercibidas. ¿Cuándo nos las da a conocer el Señor? Cuando empezamos a leer la Escritura. Y muchas veces hay pensamientos en nosotros que son equivocados, y mientras no escudriñemos las Escrituras, esos pensamientos van a seguir
ahí. Corrige el rumbo mental, nos reorienta. Proverbios 20:18 nos dice porque el pensamiento con el consejo se ordena. El pensamiento con el consejo de Dios, digámoslo así mejor, se ordena. Nos protege del autoengaño. Sin la luz de las Escrituras sería fácil justificar nuestros pensamientos. No, yo soy así. No, yo no soy lo que la Biblia dice que yo soy. No. ¿Ah? Nos protege del autoengaño. Nos protege de malos hábitos. Escudriñar las Escrituras nos protege de malos hábitos. ¿Saben? Hay una idea, ¿cierto?, acerca de los hábitos, y dice: las ideas y razonamientos generan decisiones. Las decisiones se convierten en acciones y las acciones repetidas forman hábitos. Si hay malos pensamientos en nosotros, eso va a generar que tomemos malas decisiones. Y también se va a convertir en acciones después que van a generar hábitos. Los malos hábitos vienen de pensamientos predominantes. Si los pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios, ¿qué se va a producir en nosotros? Entonces, escudriñar las Escrituras, como conclusión, no es un ejercicio intelectual. No es que yo quiera saber más de la Escritura, un ejercicio intelectual, sino que es una necesidad. Escudriñar las Escrituras para nosotros los creyentes es una necesidad. Dígale al que está al lado suyo: escudriña las Escrituras porque es una necesidad para ti. Amén. Solo la palabra de Dios puede confrontar, puede renovar, puede alinear nuestros pensamientos con el propósito eterno. No hay otra cosa. La palabra de Dios puede alinear, renovar, ¿cierto?, nuestros pensamientos con su propósito. Segundo, reconocer. Primero hablamos de escudriñar las Escrituras. Anote esto: reconocer. Yo creo que usted lo ha escuchado antes, pero lo quiero traer a memoria. Exponer ante Dios lo que aún necesita ser transformado en nuestra forma de pensar. Exponer ante Dios lo que aún necesita ser transformado. Uno de los pasos fundamentales para la renovación de la mente y no caer en esta decadencia espiritual es el reconocimiento sincero, ¿ya?, de lo que pensamos, de nuestras actitudes, de nuestros razonamientos, de nuestras ideas delante de Dios. Reconocer. Reconocer también es un acto de humildad. Cuando nosotros nos enfrentamos delante de Dios, ¿cierto?, nos colocamos delante de Dios, el reconocer sinceramente cómo está nuestra vida espiritual, o en este caso, como estamos hablando de la mente, en nuestra vida de pensamiento, es colocarnos delante de Él en humildad y estar delante de Él, poder enfrentarlo. ¿Saben que para Dios nada es oculto? Nada es oculto. Este acto no debe generar culpa paralizante, o la culpa, ¿cierto? La culpa generalmente trae condenación, pero no hace nada en cuanto al cambio. Este acto debe generar en nosotros tristeza para arrepentimiento. Este acto de reconocer delante de Dios cómo está nuestra vida, cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestras emociones, cómo estamos, ¿cierto?, delante de Dios, tiene que traer una tristeza que es según Dios para arrepentimiento en nosotros. Tenemos que dejar que nuestros pensamientos sean moldeados por el Espíritu Santo. El Salmo 139, 23 y 24 nos ofrece un modelo correcto de proceso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, ¿cierto? Y guíame por el camino eterno. Qué maravilloso este salmo, ¿no? Nosotros vemos en la vida de David algo tan extraordinario, ¿cierto? David pecó muchas veces, no una, muchas veces.
Pero él era capaz de humillarse delante de Dios y reconocer su condición. Y le decía al Señor, examíname, conoce mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué es crucial reconocer? Porque sin reconocimiento no hay transformación. Es como le dicen, esto se lo dicen a la gente que está pasando con algún proceso, ¿cierto?, de vicio, de pecado, alguna cosa, en alguna situación generalmente psicológica, y le dice, ustedes tienen que reconocer su condición para poder empezar a salir de ahí. El Espíritu Santo nos ilumina o ilumina nuestra mente, pero somos nosotros quienes debemos responder en honestidad y rendición a Él. Él ilumina, ¿o no? Muchas veces el Espíritu Santo nos habla, oye, lo que estáis haciendo está mal. Pero somos nosotros los que tenemos que responder en honestidad a Él. Reconocer que estamos equivocados, rendirnos delante de Él. Encubrir nuestros pensamientos erróneos prolonga nuestra lucha interior. Encubrir los pensamientos erróneos prolonga la lucha interior. ¿Cuántos han tenido esas luchas? Luchas con pensamientos equivocados. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque el primer paso para la renovación continua es escudriñar y después reconocer. Y reconocer implica identificar. Tengo que yo identificar con qué cosas están luchando mis pensamientos. Tengo que confesarlos delante de Dios. Tengo que reemplazarlos por los pensamientos de Cristo. Un ejemplo práctico de esto. Si el creyente detecta pensamientos de orgullo, de amargura, de duda o de autocomplacencia, no debe justificarlos ni ignorarlos, porque a veces algunos lo ignoran, sino que debe llevarlos intencionalmente delante de Dios. Nosotros debemos ser intencionales, ¿cierto?, en nuestra vida práctica delante de Dios. Cuando nos arrepentimos tenemos que ir intencionalmente delante del Señor y llevarnos y poder arrepentirnos en su presencia. Reconocer delante de Dios nuestros pensamientos equivocados es un acto de humildad y de fe. Es decir, Señor, sé que hay áreas de mi mente, tengo que decir esto quizás, que aún no están alineadas con tu verdad. Que aún, y te las entrego para que tú las cambies, para que tú las transformes. Esta actitud abre la puerta al Espíritu Santo para que realice su obra de restauración de nuestros pensamientos. Tercero, arrepentimiento. ¿Qué hablamos primero? Escudriñar las Escrituras. Segundo, reconocer. Tercero, arrepentimiento. Pastor Armando ya sabe, ¿eh? Arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico va mucho más allá de sentir remordimiento, implica una transformación radical de la forma de pensar de la mente. De hecho, la palabra arrepentimiento, ¿cierto?, en el concepto griego es metanoia. Yo creo que todos los cristianos lo sabemos, ¿cierto? Cambio en la forma de pensar. Algunos dicen, yo iba, ¿cierto?, en este rumbo y di 360 grados. Y quedé acá mismo, ¿no? No es así. Son 180 grados, ¿no? Claro, ahí sí. ¿Ah? Porque yo he escuchado eso, ¿no? Si hice un giro en mi vida, 360 grados. Entonces, ¿qué hasta ahí mismo? Le digo yo. No es así. Es 180 grados, por si acaso. Entonces, metanoia es cambio en la forma de pensar, es un cambio de pensamiento, es un cambio de enfoque. Antes iba mirando mis propios deseos, mis propias mentes, ¿cierto?, lo que yo quería hacer con mi vida, mis propios propósitos, mis propios planes, pero cambio de enfoque y ahora empiezo a mirar lo de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Ya no pienso solo en mí. Y también pienso en los demás, ¿cierto? Porque ya cambia mi enfoque. Antes era egoísta, ahora dejo de ser egoísta. No os conforméis a este siglo, dice Romanos capítulo 12, verso 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ahí donde comienza el arrepentimiento genuino, cuando permitimos que Dios modifique profundamente la manera en cómo pensamos. Cuando permitimos que Dios modifique profundamente la manera en cómo pensamos, ahí comienza el verdadero arrepentimiento. Miren, uno puede llegar, cantamos esa canción, ¿cierto? Que el amor de Dios es incondicional, ¿ya? Y uno llega como está, como viene del mundo al Señor. Pero no tienes que pensar ni por un momento que Dios te va a dejar igual. Porque a veces pensamos que Dios nos trae, ¿cierto? Nos bendice, ¿ah? Como el hijo pródigo, ¿cierto? Nos cambia el vestido, nos cambia la facha, todo, estamos bien. Y queremos seguir viviendo nuestra vida igual. Nosotros no debemos pensar eso. Si Dios te trajo hasta aquí, ¿cierto? Muerto en tus delitos y pecados, tal como estaba en el mundo, con tus depresiones, con tu soberbia, con tu orgullo, con todo lo que pasaba, créeme que desde ahí para adelante viene un cambio y una transformación, porque Él va a cambiar tu forma de pensar, pero necesitas arrepentirte. Dígale al que está al lado, necesitas arrepentirte para que Dios cambie tu forma de pensar, cambie tu enfoque. ¿Ah? No son 360 grados, dígale, son 180. Amén. Arrepentirse es cambiar de perspectiva. Le pedimos a Dios que transforme nuestra mente, reconociendo que sin Él no podemos ver las cosas como Él las ve. ¿Cuántas veces yo he hecho esta oración? Yo creo que los hermanos que estamos acá, ¿cierto? Lo hemos hecho, ¿no? Señor, ayúdame a ver a las personas como tú las ves. O ayúdame a ver, ¿cierto?, a esta persona que me hizo daño, no sé, como tú la ves. Con misericordia, con amor, no con ánimo de venganza. Porque eso tenemos que clamar, decirle al Señor que nos ayude, que transforme nuestra mente. El cambiar la forma de pensar cambia nuestro rumbo, definitivamente. ¿Ya? El cambiar nuestra forma de pensar cambia nuestro rumbo. Si seguimos en el camino del pecado, del ego, de la carne, ¿cierto? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Necesariamente tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque las armas, dice ahí 2 Corintios 10, 4 y 5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estas son fortalezas espirituales. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Sabe? ¿Dónde están los pensamientos en su mente? Y tienen que ser llevados aquellos malos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es la única forma de que nosotros cambien, ¿cierto? Si tenemos un razonamiento o esa mentalidad de emocionalmente inestable, ¿cierto? Que un rato estamos por acá, arriba en el cielo, cuando gritamos y todo, ¿cierto? Prácticamente traspasamos el cielo, pero cuando estamos quietos, deprimidos, así como que... Ayer todos gritando, saltando, ¿cierto? Eufóricos, ¿cierto? Salieron como guerreros y al otro día... No, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Jesucristo está en todo momento, en todo lugar con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, no lo estamos recibiendo hoy día. Lo recibió cuando creyó en el Señor. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, son para destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe? Usted tiene una militancia espiritual. Saben que el arrepentimiento es una estrategia de guerra. Porque dígame si alguno no ha pecado. Todos, ¿o no? Pero el arrepentimiento es una estrategia de guerra. Porque cuando estás sin arrepentimiento, claro, viene el enemigo y te destruye, te desanima, pasan un montón de cosas. Pero tú te arrepientes y te levantas. ¿De qué te puede acusar el enemigo si el Señor ya te perdonó? No te puede acusar. El arrepentimiento es una estrategia
de guerra. En este contexto, entonces, el arrepentimiento no es debilidad. La gente que está afuera a veces nos dice, no, pues ustedes son los arrepentidos. ¿O no lo ha escuchado usted? Yo lo he escuchado. Ustedes son los que se arrepienten. Pero el arrepentimiento es esencial para la vida del creyente. Nosotros, como dice el pastor Armando, vivimos una vida de arrepentimiento. Porque dígame, ¿quién no peca todos los días o a veces inconscientemente? El arrepentimiento es una estrategia de guerra. El arrepentimiento, cierto, cambia y renueva nuestra mente, desarma fortalezas del enemigo, de engaño, desarma patrones tóxicos, desarma mentiras. Conclusión de este punto. El verdadero arrepentimiento transforma la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Es la decisión intencional de abandonar nuestros propios pensamientos o razonamientos para abrazar los pensamientos de Dios. Cuando esto ocurre, no solo somos perdonados, sino también renovados y reorientados al propósito eterno. Amén. Lo voy a leer nuevamente. El verdadero arrepentimiento transforma la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Es la decisión intencional de abandonar nuestras propias ideas o pensamientos o razonamientos para abrazar la perspectiva de Dios. Cuando esto ocurre, no solo somos perdonados, sino que también somos reordenados, somos renovados, somos reorientados hacia el propósito eterno. Amén. Cuarto, renovación. Renovación. En la vida del creyente hay una obra transformadora del Espíritu Santo, la que no se limita solo a modificar pensamientos o actitudes superficiales, sino a una reconstrucción total del ser interior del ser humano. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, bajo su poder. Renovación, la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Saben? Sin esa obra del Espíritu Santo en el creyente, ninguno podría caminar con Dios. Podemos tener los otros 3 puntos primero, pero si no está lo siento. Entonces, Romanos 8, del 1 al 4 nos presenta esta verdad como una posición extraordinaria. A ver si podemos colocarlo, Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siguiente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Esta renovación no es una opción adicional para el creyente, sino el único camino de victoria espiritual. O sea, quiere tener victoria espiritual, permita que el Espíritu Santo le renueve, le restaure profundamente. No, esto no es algo solamente de acá, sino acá, todo el ser. Todo tiene que ser transformado por la obra maravillosa de su Espíritu Santo en nosotros. Pablo afirma que vivir conforme a la carne, es decir, en la naturaleza caída, conduce inevitablemente al fracaso. Quiere tener éxito espiritual, viva conforme al Espíritu, porque es el Espíritu Santo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Fundamentos bíblicos en este proceso. Vamos a ver un poquito el detalle de los versos que leímos. Libertad operada por el Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús rompe la autoridad de la ley del pecado y de la muerte. Es una transformación legal y vivencial. El creyente ya no está esclavizado por la culpa ni por la fuerza del pecado. ¿Amén? ¿Se entendió, no? Lo leo nuevamente. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús rompe la autoridad de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una transformación legal y vivencial. El creyente ya no está esclavizado por la culpa ni por fuerza al pecado. Y a ver si colocamos ahí Romanos 6, verso 14.
Romanos 6:14, no lo tenía anotado, pero quiero mencionarlo. Dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremenda victoria de Dios en nosotros. ¿Saben? El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Amén. El pecado ya no tiene esa autoridad para volverte esclavo. Porque antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no. Hay autoridad, ¿cierto?, que Dios ha puesto en nosotros para poder vivir libres del pecado. La obra de Cristo, lo que la ley no pudo lograr por causa de la debilidad humana, ¿cierto? Lo que la ley hacía, ¿cierto?, es, bueno, Romanos nos menciona que la ley es para darnos a conocer nuestra condición delante de Dios. Pablo ahí en el capítulo 6 de la carta a los Romanos menciona algo súper interesante, ¿cierto? En el capítulo 7, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y termina eso cuando comienza el capítulo 8, lo que ya leímos. Él no podía librarse del pecado, pero vino, ¿cierto?, la obra del Espíritu Santo y lo libró completamente, la obra de Cristo en la cruz. Dios lo hizo al enviar a su Hijo en carne, a semejanza nuestra, condenó al pecado de la carne. Aquí se establece el fundamento de nuestra renovación. Cristo venció lo que nosotros no podíamos vencer. ¿O sabe? Cristo venció el pecado que ni usted ni yo podíamos vencer. ¿Amén? Yo le daré un aplauso al Señor, pues si se lo merece, ¿no? Cristo venció, ¿cierto?, en la cruz lo que nosotros no podíamos vencer. Cristo venció al pecado y a la muerte. El verso 4 dice, el cumplimiento interno de la justicia que exige la ley, ahora puede cumplirse en nosotros, no por mérito propio, sino porque el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a los designios divinos. Ninguno de nosotros podría cumplir, ¿cierto?, esta justicia que exige la ley de Dios por mérito propio, sino que es el Espíritu Santo que nos capacita para que nosotros podamos vivir en libertad, en obediencia, en amor al Señor, en comunión con Él. Amén. Aleluya. Implicancias espirituales de esta renovación. La renovación implica un cambio de dirección de los deseos de la carne hacia los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo no solo nos instruye, nos capacita, nos fortalece para caminar en obediencia. Hacer lo correcto ya no depende de nuestra voluntad debilitada, sino de la acción viva del Espíritu Santo en nosotros. Algo práctico. Vivir conforme al Espíritu es más que evitar el pecado, es caminar con propósito. Vivir conforme al Espíritu es más que evitar el pecado, es vivir con propósito, alineado a la voluntad de Dios. Capacitado para reflejar su justicia, es dejar de luchar en nuestras fuerzas y comenzar a descansar en el poder que proviene de Dios. Amén. Yo le daría otro aplauso al Señor por eso. Me queda uno ya. Amén. Gracias, Señor bendito. Quinto punto, relación. Yo a ese también le he llamado contemplación, pero relación suena como más amigable para nosotros. Cultivando una mente transformada a través de prácticas espirituales. Cultivando una mente transformada a través de prácticas espirituales. La transformación de la mente del creyente no ocurre de manera automática. Yo cuando llegué al Señor, lo he contado algunas veces, pensé que el Señor iba a ser, lo sentí tan fuerte, tan profundamente en mi corazón, en mi vida, que me cambió, sí, me cambió. Pero yo quería que cambiara todo. Después empecé a luchar con una depresión que tuve el primer año y medio de conocer al Señor. Después estaba luchando con otras cosas. Y a veces yo decía, Señor, ¿pero por qué no lo hiciste al tiro? Y le reclamaba al Señor, pero Señor, si yo me convertí a ti, ¿por qué no lo hiciste completo al tiro la obra? ¿Por qué no llegamos al tiro a la estatura de Cristo y dejamos de estar luchando con toda nuestra humanidad, ¿cierto? Y todo lo que viene después de nuestros errores y todo lo demás. Pero
Creo que esa renovación viene también por tener una buena relación con el Señor. Si usted quiere ser transformado, renovado, tiene que tener una buena relación con Él. Y como dijimos acá, esa transformación de la mente del creyente no ocurre de manera automática, sino por medio de una relación activa y constante con Dios. Una relación activa y constante. ¿Ya? No puede tener relación un día a la semana, un día al mes, ¿ah? De vez en cuando. No, tiene que tener una relación activa y constante para que pueda existir esa relación. Este proceso implica cultivar disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que usted cultiva? ¿Cuáles son las más conocidas? Al tiro, la oración, salta al tiro. La lectura de la palabra, la adoración, ¿qué más? El ayuno, ¿ah? La alabanza, ahí decía la adoración la hermana Angie. La oración, ¿cierto? El ayuno, la lectura de la palabra. Pero ¿saben que a veces nos olvidamos de dos que son súper importantes? La comunión con los santos. A veces nos olvidamos de eso. La comunión con los santos de la iglesia. Algunos dicen, no quiero tener comunión. La comunión con los santos. ¿Y cuál es la otra? ¿Y cuál es la otra? Hay una más. A ver si alguien... No, sí, también, pero hay una que es súper importante. ¿Ah? ¿Saben? Miren, lo voy a decir. La participación en actividades espirituales. ¿Quedaron claros, no? Relación, ayuno, oración, adoración, ¿qué más? La comunión con los santos y participar de las actividades espirituales de la iglesia. ¿Ya? ¿Amén? Es importante eso. Así, ¿cierto? Vamos a ir creciendo en una mejor relación con nuestro Dios y nos apartará eso de caer en malos hábitos, de volver a pensar en tener una mente carnal. La comunión con el Señor nos aparta progresivamente de hábitos del viejo hombre. Romanos 8.1, ya lo habíamos leído, enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Pero hay otra cosa ahí. Pero esta libertad va acompañada de un estilo de vida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere no ser condenado? Permanezca en Cristo, tenga relación con Cristo. ¿Quiere no ser condenado? No ande en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Amén? Concluyo con esto. Hablamos 5 aspectos, ¿no? Escudriñar las Escrituras. ¿Qué más? Reconocer. Arrepentimiento. Renovación. Relación. 5 cosas. Pueden haber más, algunos mencionan 8, 10, por ahí. Yo creo que esas 5 son más que suficientes para vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Amén? Termino con esto. Conclusión final. Este análisis sobre las recomendaciones ante la decadencia espiritual y el papel crucial que juega nuestra mente nos lleva a una conclusión práctica e ineludible. Para mantenernos firmes en nuestra fe y crecer espiritualmente debemos proteger y transformar nuestra mente de manera intencional y constante. Nuestro adversario espiritual, el diablo, no nos ataca de frente porque sabe que la victoria es de Cristo. El enemigo nunca te va a atacar de frente, ¿ya? Porque sabe que el que está contigo es mayor, así que te puede tratar de engañar, de manipular, ¿cierto? De hacer que tus pensamientos jueguen algo contrario, pero de frente es imposible que él pueda vencer. Pero trata de infiltrar con sutileza nuestros pensamientos, con engaños, con mentiras, con vanidades, para llevarnos a una mente que nos aleje de Dios. Sin embargo, tenemos las herramientas para ganar esta batalla interna, esta batalla de la mente. Así como un soldado entrena para la guerra, nosotros debemos entrenar nuestra mente para amar a Dios
plenamente. Entrenar nuestra mente para amar a Dios plenamente, como el primer mandamiento lo exige, ¿cierto? ¿Cómo logramos esta práctica? Estoy concluyendo. Escudriñar las Escrituras diariamente. La palabra de Dios es tu arma y tu guía. No solo te da conocimiento, sino que te revela los pensamientos y las intenciones de tu propio corazón, ayudándote a discernir lo que no agrada a Dios. Haz de la lectura de la palabra un hábito no negociable. La lectura de la palabra para los cristianos debe ser un hábito no negociable. Usted puede perderse una novela, piérdase todas las que quiera, una serie, piérdase todas las que quiera, pero no negociar la lectura de la palabra. Amén. Reconocer y exponer nuestros pensamientos delante de Dios. Sé honesto contigo mismo y con Dios. Cuando identifiques pensamientos de orgullo, de envidia o duda o temor, lo que sea, que no esté alineado con la voluntad de Dios, tráelos en oración delante de Él. No los justifiques, no los escondas. Ríndelos para que sean sanados y transformados. Arrepentimiento de manera activa. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio, que dijimos, de mentalidad, metanoia, cambio en tu forma de pensar. Significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando descubras un patrón de pensamiento destructivo, decide activamente abandonarlo, arrepentirte, adoptar la perspectiva de Dios o los pensamientos de Dios. Permite la renovación del espíritu. Esta transformación no depende de tus propias fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo en ti. Él te capacita para vivir conforme a los designios divinos. Confía en que al andar en el Espíritu serás librado del poder del pecado y de la muerte. Por último, cultiva una relación constante con Dios. La mente transformada es el resultado de la comunión activa y continua con el Señor. Esto incluye la oración, incluye el ayuno, la lectura de la palabra, la comunión con los otros creyentes, la participación en tu congregación. Estas disciplinas espirituales son el ejercicio que fortalece tu mente para la batalla. Amén. En resumen, la batalla de la mente es real y constante, pero la victoria está asegurada si te comprometes activamente con estos principios. El reconocer tus pensamientos diariamente, cultivar una relación profunda con Dios. Podrás experimentar la vida y la paz que provienen de una mente enfocada en el Espíritu, reflejando cada vez más la mente de Cristo. Termino con este pasaje. Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Póngase de pie, por favor. Amén. Gracias, Señor. Queremos orar junto con los pastores. Si alguien está pasando por diferentes situaciones,